Muy buenos días, amigos de Palenque TV. Como siempre, muy agradecido por su sintonía, tanto a nivel nacional como en la ciudad de La Paz. Estamos transmitiendo, como todos los sábados, en vivo y en directo. Esa es la satisfacción que tenemos en este momento de llegar a todos sus hogares a esta hora de la mañana, sábado a sábado, tratando de mostrar todo lo que es parte del aparato locomotor, donde se producen lesiones, donde se producen inflamaciones, donde se producen fracturas, y realmente para nosotros es una satisfacción llegar de esta manera a sus hogares a través de la explicación, a través de las sugerencias, a través de la parte preventiva, como normalmente siempre ocurre en el aspecto de salud. Siempre tratamos de hacer la prevención para no llegar a las patologías que a veces se vuelven crónicas y que de alguna manera requieren por momentos ya tratamientos muy agresivos, tratamientos quirúrgicos, a veces muy onerosos en la parte económica especialmente. En este caso le doy la bienvenida a la doctora María Fernanda, que está conmigo. Ella ha hecho la residencia y la especialidad en ortopedia y traumatología pediátrica en la Ciudad de México. Ha estado durante 7 años haciendo su especialidad y lógicamente para nosotros es una satisfacción tenerla acá a nuestro lado, tratando de discernir todos estos temas que siempre hemos tocado los fines de semana. Hoy por hoy vamos a tocar todo lo inherente a las lesiones de rodilla, es decir, a todos los elementos que componen la rodilla, entre ellos los ligamentos, ligamentos laterales, ligamento medial, ligamento interno, ligamento externo, ligamento cruzado anterior, ligamento cruzado posterior, la función de los meniscos. Tenemos un menisco interno, un menisco externo y lógicamente dentro de las lesiones de rodilla también, ¿por qué no tratar la parte de la lesión cartilaginosa? Así es, ya que, bueno, muchas gracias por la bienvenida, un saludo a todos, muy buenos días y como decías, el día de hoy vamos a hablar principalmente sobre las lesiones de la rodilla, que incluye pues partes blandas específicamente. El día de hoy no vamos a hablar sobre el tema de las fracturas porque eso también es algo muy frecuente que se da a nivel de la articulación de la rodilla, pero el día de hoy nos vamos a enfocar en las partes blandas, como decías, los ligamentos, que son los que le dan la estabilidad a la rodilla, y los meniscos, que son los que se encargan, son una estructura muy importante para la funcionalidad de la articulación femorotibial. Bien, en ese sentido es que si podemos hacer un pequeño acercamiento, vamos a mostrar en la maqueta de qué estamos hablando, para que la gente también pueda ubicarse, para que de alguna manera puedan tener una idea de lo que significa cuando nosotros hablamos de lesiones ligamentarias. Entonces tenemos, si podemos acercar, tenemos en los costados el ligamento lateral interno, tenemos el ligamento lateral externo, ¿sí? Al medio de la rodilla, si ustedes pueden ver, tenemos el ligamento cruzado anterior, que está en la parte interna de la rodilla, y en la parte posterior de la rodilla tenemos el ligamento cruzado posterior. Estos elementos en algunos momentos de la vida diaria, no solamente en el deporte, sino también a través de una caída, de una posición bastante incómoda en la rodilla, cuando de repente las personas pisan en falso y la rodilla se va hacia atrás. Si hacemos un pequeño movimiento ahí en la maqueta, ¿qué significa que la rodilla se vaya hacia atrás? Cuando hacemos esto y la rodilla se va hacia la parte posterior, es decir, es un movimiento muy forzado donde pone en peligro lo que mostramos enseguida, que es el ligamento cruzado posterior. Cuando la rodilla de repente tiene un movimiento hacia adelante, como estamos mostrando en esta posición, la rodilla se va hacia adelante, entonces puede llegar a romper el ligamento cruzado anterior. No nos olvidemos que los otros elementos que están en la interfase, si el término vale, entre la tibia y los cóndilos femorales, están los meniscos, que enseguida los vamos a mostrar. Entonces, en ese sentido, las fuerzas cizallantes, es decir, las lesiones que se producen en rodilla, son a través de los movimientos bruscos de rodilla en diferentes posiciones. Cuando la rodilla está flexionada, cuando el pie está fijo, hay una rotación de rodilla, hay una rotación a este extremo, si nos permite ver la cámara,
en un acercamiento, vean cómo la rodilla puede sufrir esto, una rotación que a veces es muy extrema, puede sufrir una valgización cuando de repente la rodilla se abre a un costado o se abre al otro costado, poniendo en peligro los ligamentos, especialmente los ligamentos cruzados. En ese sentido es que en los deportes es muy frecuente este tipo de lesiones, desde ya, pero también en los accidentes, las caídas de gradas, las caídas a través de en la calle cuando las personas se resbalan y de repente la rodilla se va hacia adentro o se va hacia afuera o se va hacia la parte posterior. Entonces, estos elementos que tenemos en la rodilla que son muy frágiles en determinado momento suelen constituir las lesiones de rodilla. Así es muy frecuente, como mencionabas, en los deportes. Es mucho más común que de una simple caída, pero sí es importante recalcar que incluso en los niños, bueno, niños adolescentes, se puede dar también las lesiones de estas lesiones ligamentarias y los meniscos, y es muy importante por eso el saber cuál fue el mecanismo de lesión. Generalmente es como dices, mantienen el pie fijo en el piso. Eso es muy frecuente en las canchas de fútbol, que se queda fijo el pie y por algún motivo hacen un mal movimiento de rotación de todo el cuerpo, pero el pie sigue fijo en el piso. O también a veces hay compañeros que también jugando se caen sobre uno y también ocasionan ese mecanismo de un valgo forzado de la rodilla, y eso es la causa principal de la más común, que es la lesión del cruzado anterior y de los meniscos. Así es. Entonces, si podemos hacer un nuevo acercamiento ya en esta otra maqueta para poder mostrar, tal vez en detalle, si es que podemos visualizar aquello en la parte interna, en la parte media de la rodilla, encontramos lo que conocemos como los meniscos. Los meniscos también son elementos frágiles que tenemos en las rodillas. Si podemos hacer el acercamiento, ahí estamos, muchísimas gracias. Ahí vemos los meniscos que están entre los cóndilos femorales, entre el cóndilo femoral, el platillo tibial. Tenemos un menisco, el menisco externo. ¿Por qué decimos externo? Por la posición que tiene el peroné en este caso. Entonces eso nos da la pauta de que estamos hablando del menisco externo. El menisco interno o menisco medial, entonces de la misma forma, estos elementos ayudan a la estabilidad de la rodilla cuando se producen movimientos de traslación. ¿A qué llamamos movimientos de traslación? Que puede suceder que los cóndilos femorales se desplazan hacia adelante sobre los meniscos, se desplazan hacia adelante y hacen una leve rotación tanto interna como externa. Todo esto está limitado por los ligamentos que también se ponen tensos, se relajan cuando se produce el otro movimiento de rotación. Diríamos desplazamiento anterior, desplazamiento posterior, rotación externa, rotación interna, y la estabilidad de la rodilla fundamentalmente se debe a que los meniscos, que son cartílagos, actúan en forma de cuña en la rodilla en todos estos movimientos. También podemos decir que los meniscos absorben el impacto cuando las personas hacen un movimiento de salto, y también, ¿por qué no?, absorben también lo que es el peso corporal. Entonces los meniscos tienen una función sumamente delicada y sincrónica con los ligamentos cruzados. Aquí vemos ya el ligamento cruzado anterior, que lo habíamos mostrado anteriormente. Si giramos la maqueta y vemos la parte posterior de la maqueta, nos encontramos, acá vemos ya una lesión, por ejemplo, de un desprendimiento del ligamento cruzado posterior que está en esta posición. Entonces, como verán ustedes, la rodilla tiene un movimiento, tiene, diríamos, elementos que trabajan sincrónicamente, dando la estabilidad que necesita la rodilla en los diferentes movimientos que se producen tanto al caminar, al saltar, al correr, y por qué no decir, como decía la doctora, directamente en los lugares donde hay canchas,
las canchas sintéticas hoy en día, las canchas de pasto, las canchas de parqué, las canchas de cemento, y la mala indumentaria utilizada en este tipo de superficies genera las lesiones de rodilla, porque a veces las canchas no son tan elásticas, diríamos, en los movimientos de rotación. Si el pie se queda fijo, la rodilla, el tobillo llega a rotar, a veces las lesiones se producen en el tobillo y repercuten también en la rodilla. Entonces, en ese sentido es que las lesiones no siempre se producen en los campos deportivos, también se producen en la calle, en las avenidas, cuando las personas están haciendo alguna caminata en terrenos irregulares, en cerros, cuando hacen, diríamos, bajan muchas pendientes irregulares o bajan a mucha velocidad en superficies totalmente irregulares, resbaladizas. También se producen estas lesiones en aquellas personas que practican deportes de la nieve, cuando se producen los, diríamos, se traba el esquí y de alguna manera genera la inestabilidad de la rodilla, la inestabilidad del tobillo, y ahí se producen las lesiones. En este caso nos hemos permitido, y vamos a hacer un poquito más de, diríamos, enfoque de énfasis en las lesiones de rodilla, fundamentalmente las lesiones meniscales y del ligamento cruzado anterior. Si podemos empezar a pasar las imágenes mientras recibimos tal vez de las personas que nos están viendo sus mensajes o sus llamados directos para poder absorber las dudas, las inquietudes que puedan tener. Entonces empezaremos a pasar las imágenes para que podamos de alguna manera desglosar toda esta patología. Las imágenes que están en sus pantallas es principalmente enfocado a qué tipos de lesiones podemos encontrar en lo que es a nivel de los meniscos. Como tú decías, es todo una articulación muy sincrónica, que todo funciona en conjunto, y así como funcionan en conjunto también se pueden lesionar en conjunto. Entonces generalmente cuando hay una lesión de uno de los ligamentos se acompaña muchas veces de una lesión del menisco y viceversa. Entonces en las pantallas pueden ver las lesiones, las formas en las que se puede lesionar un menisco. La primera imagen que ven es la lesión intrasustancia. Eso se refiere a que la lesión está dentro del cuerpo del menisco. Generalmente este tipo de lesiones no ameritan un tratamiento muy agresivo como quitar el menisco o suturarlo. Nada más pues estar expectantes. Claro, hay que ver, como mencionaba, si no hay lesión de alguna otra estructura que acompañe a esta del menisco, pero ese es un tipo de lesión y creo que es el más común de las lesiones de menisco, la lesión intrasustancia. Cuando se lastima el menisco y hay un proceso inflamatorio que ocasiona edema, aumento de volumen, y entonces hay aumento de líquido ahí dentro de lo que es el menisco. Exacto, vale la pena también recalcar que el menisco es un tipo de cartílago que en la parte periférica, en la parte anatómica, el menisco tiene su irrigación. En los lugares periféricos sí podría haber alguna posibilidad de que el menisco se pueda cicatrizar en la parte periférica, pero en la parte media, hacia la parte más central del menisco, lastimosamente el menisco, este tipo de cartílago que tiene el menisco, no tiene posibilidades de cicatrización. Es por eso que estas lesiones que estamos mostrando, intrasubstancia, lesiones radiales, lesiones horizontales, longitudinales en asa de Valde, y a veces, ¿por qué no?, una lesión que parte el menisco en dos o a veces en tres porciones, lastimosamente estas lesiones no tienen posibilidades de cicatrización porque diríamos, el defecto que tiene el cartílago meniscal es que no tiene las virtudes de cualquier otro elemento, como ser el tendón, el músculo, el hueso mismo, que tiene posibilidades de cicatrización. Entonces, anatómicamente es importante hacer el diagnóstico de en qué nivel se ha producido la lesión. Como decía la doctora, también el menisco tiene un 70-80% de líquido, de agua, entonces es una especie de esponja que absorbe y neutraliza los impactos, neutraliza el peso corporal. Entonces tiene varias funciones que de alguna manera, cuando se lesiona un menisco, lastimosamente este menisco deja de funcionar, deja de actuar, deja de realizar todas aquellas funciones y compromete también ya la parte cartilaginosa. Si podemos seguir y avanzar con las diapositivas, por favor.
Ahí tenemos en la parte anatómica lo que nos muestra el menisco, lo que decíamos anteriormente, ya habíamos mostrado en la maqueta, el menisco medial, el menisco interno o medial, el menisco externo o lateral. Vean cómo están los ligamentos cruzados al medio y los meniscos, que son dos, uno en forma de C y el otro casi en forma de O. En la parte anatómica, estos meniscos, como decíamos, son intermediarios entre lo que es los cóndilos femorales y el platillo tibial. Cabe mencionar también, ya que hablando del tema de los meniscos, si alguna vez han escuchado el término del menisco discoide. Menisco discoide, pero exacto. Antes de tocar ese tema, me parece que tenemos una llamada telefónica. ¿Sí? ¿Quién nos llama? Buenos días, doctor y doctora. Buen día. Mi pregunta es la siguiente. Yo tengo 73 años y sufro de artrosis. Y es que tengo alguna posibilidad de que pueda seguir adelante todavía. Dice que camino bien, pero las gradas, subida y bajada, eso es lo que no me permite desenvolverme muy bien. Gracias. Muchas gracias a usted por su llamado y pues nada, como decíamos que la rodilla funciona todo en conjunto, con la edad y con el paso del tiempo, los meniscos que mencionábamos que están constituidos en su gran porcentaje de agua, con la edad van perdiendo esa elasticidad que le brinda el agua, como que se van deshidratando y junto con eso es parte también del proceso artrósico, del proceso degenerativo de la rodilla. Entonces, como se ve afectado la consistencia y la configuración de los meniscos, eso también ocasiona la inestabilidad que nos refiere cuando realiza las caminatas, etcétera, y pues es parte todo del proceso artrósico. Evidentemente, lo que decíamos anteriormente, cuando hay una lesión meniscal y si nosotros dejamos pasar la lesión meniscal y dejamos a veces por años, este menisco ya no se convierte en un elemento útil para la rodilla, más bien al contrario, vamos a hacer la comparación de que la rodilla es un engranaje. Si nosotros tenemos en un engranaje una piedrita, un pedazo que no está de acuerdo al funcionamiento de ese engranaje, entonces este pedazo de menisco o la lesión meniscal o algo que esté flotando dentro de la rodilla puede ser una porción de cartílago, puede ser una porción de menisco que está suelta, de alguna manera va a alterar el buen funcionamiento especialmente de los cóndilos femorales. En ese sentido es que se produce poco a poco, milimétricamente, el desgaste, la lesión cartilaginosa, llevando la articulación, en este caso a la rodilla, a un problema de tipo artrósico. Ahora, evidentemente, cuando nosotros hablamos de artrosis, la artrosis no es, diríamos así como su nombre lo indica, una patología que no se pueda tratar. La artrosis tiene sus etapas en las cuales uno puede detectar no solamente la lesión, sino también el proceso degenerativo. En ese sentido es que cuando nosotros hacemos el diagnóstico y revisamos una rodilla, lógicamente la edad es importante, los antecedentes son importantes, la sensación que tiene el paciente de una articulación inestable, una articulación que se llena de líquido periódicamente, es decir, los famosos derrames sinoviales, ya nos están anticipando el grado de lesión que podría haber dentro de la rodilla. Por ese hecho es que tenemos que tratar de llegar a un diagnóstico en la parte clínica, fundamentalmente, de acuerdo a los antecedentes, a las sensaciones que tiene el paciente, a la inestabilidad, a los crujidos o chasquidos que pueda haber en la rodilla, a la crepitación que pueda haber en la rodilla cuando la persona se pone de cuclillas, se agacha a recoger algún elemento y siente que su rodilla suena, ya nos habla de que algo está sucediendo en esa rodilla. Si a eso sumamos el dolor y las limitaciones, entonces para hacer un diagnóstico más concreto, más fino, valdría la pena inicialmente tomar una radiografía y posteriormente hacer una resonancia magnética para determinar el grado de artrosis y qué posibilidades tenemos de hacer el tratamiento adecuado. Bien, si podemos seguir con las imágenes, por favor. Ahí tenemos nuevamente lo que decíamos anatómicamente, la disposición de los elementos dentro de la rodilla. La siguiente, por favor. La siguiente. Bien,
Doctora, ¿qué podríamos decir al respecto sobre la posición de la rodilla de repente en algunas personas? En lo que se están viendo en sus pantallas son imágenes ilustrativas que explican cómo es que se produce los mecanismos de lesión que ocasionan la ruptura de los meniscos. En la imagen de arriba pueden lo que nosotros conocemos como varo forzado y la rotación externa. Pues rotación externa es cuando la rodilla se va pues hacia el lado lateral, hacia, como decías, donde está el peroné. Y varo significa que hacen ese movimiento como en O, ¿no? O sea, que las piernas se hacen una O en conjunto. Y en esos casos es cuando se lesiona el menisco interno y puede verse también afectado, puede tener una lesión o un esguince del ligamento colateral lateral, como pueden ver ahí en las imágenes. Al realizar este movimiento, lo que pasa es que el cóndilo femoral interno y el platillo tibial interno aplastan el menisco porque ha habido un movimiento excesivo, un aumento de la presión en el compartimiento interno de la rodilla. Entonces pueden estas dos estructuras con esa fuerza aplastar el menisco y ocasionar una lesión del mismo. Y en la imagen de abajo pues sucede lo mismo, hay un aumento de la presión, pero en este caso es cuando se realiza un valgo forzado, es decir, cuando la presión aumenta, pero ya en el compartimiento externo de la rodilla, tanto con el fémur contra el platillo tibial externo, y en estos casos se lesiona el menisco externo y puede haber un esguince o una distensión del ligamento colateral medial en el caso de que se realice un valgo forzado de la rodilla, que es el mecanismo de lesión más frecuente. Bien, estas posturas que estamos viendo en las diapositivas, podemos ver en la diapositiva superior, en la imagen superior mejor dicho, vemos cómo hay una disminución de espacio en la parte interna y una abertura en la parte externa, donde se compromete en la parte interna el menisco interno y en la parte externa el menisco lateral. Entonces, esta abertura nos está permitiendo ver cómo la fuerza de compresión entre el fémur y la tibia se produce en la parte interna lesionando el menisco y en la parte externa lesionando el ligamento lateral. En la imagen inferior podemos ver la postura de la rodilla hacia adentro, lo que llamamos en valgo, y cuando se produce este movimiento ya se lesiona en este caso el menisco externo y se lesiona el ligamento medial. Entonces es importante ver en qué forma se ha producido la lesión, qué estaba haciendo la persona que se ha lesionado, qué tenía, si estaba jugando, si estaba haciendo deporte, si ha caído con la rodilla hacia adentro o hacia afuera, si le ha caído tal vez el adversario o el compañero en la rodilla, llevando la rodilla hacia un valgo o hacia un varo muy forzado. La siguiente, por favor. Bien, en esta imagen estamos viendo ya una imagen artroscópica, una imagen dentro de la rodilla, estamos en la parte media y como ustedes podrán ver, entre paréntesis dice muñón. ¿A qué se determina el muñón? Se determina el muñón a que cuando se rompe el ligamento cruzado, en este caso, el segmento que está adherido, el segmento donde se inserta el ligamento cruzado anterior en el platillo tibial, se retrae y forma un muñón. Entonces, no hay posibilidades de que cuando se rompe un ligamento cruzado, en este caso el ligamento cruzado anterior, pueda cicatrizar, porque en cuanto se rompe el ligamento, se retrae tanto en la parte superior como en la parte inferior, la que estamos viendo en este momento, y se forma un muñón, es decir, la retracción del ligamento cruzado anterior desencadena este muñón que artroscópicamente nosotros a través del explorador que estamos viendo en la diapositiva, la parte metálica, nosotros podemos hacer el diagnóstico, podemos tocar el muñón y esto de alguna manera ratifica la lesión del ligamento cruzado anterior. Sí, nada más mencionar que hoy en día estas lesiones a nivel de la articulación de la rodilla y también
pues ya con la tecnología avanzada en la articulación del hombro e incluso en la articulación del tobillo, pueden ser tratadas mediante artroscopía. La artroscopía es un procedimiento que, aparte de ser también terapéutico, también nos sirve de diagnóstico y consiste en realizar unos abordajes, unas incisiones pequeñas, como de 1 centímetro, a nivel de la articulación, en este caso de la rodilla, y a través de esos portales, a través de esas incisiones, se introducen unas cámaras especiales que son el artroscopio, que es lo que nos permite observar la parte interna de la rodilla. Entonces, hoy en día, pues la artroscopía es un procedimiento muy útil tanto para el diagnóstico como para el tratamiento, y tanto las lesiones del cruzado anterior, cruzado posterior, así como de los meniscos, pueden realizarse a través de lo que es la artroscopía. Entonces, en las imágenes que estaban viendo hace un momento, era una imagen directa del con el artroscopio, que en la que se puede ver la parte interna de la rodilla y, como mencionabas ahí, la ruptura del ligamento cruzado anterior, que podemos evidenciar con la artroscopía, con el palpador hacer también, o sea, sentir cuánto roto está. A veces no están rotos y están nada más laxos, y eso se puede sentir con ese instrumental especial. Y también podemos ver las estructuras óseas, como pueden ver en la esquina superior izquierda está lo que es el cóndilo femoral. Entonces también podemos ver la parte interna de los huesos de la rodilla a través de la artroscopía. Bien, vamos a ir a un pequeño corte para de alguna manera también esperar algunos llamados, algunos mensajes y poder seguir desarrollando el tema, que es bastante complejo, porque la rodilla, como ustedes han podido escuchar, es una articulación donde sus elementos trabajan en forma sincrónica. Mientras unos frenan, los otros se ponen tensos, el de atrás, el ligamento cruzado posterior, se relaja, el anterior se pone tenso en sus dos porciones que tiene el ligamento cruzado anterior. Entonces es un movimiento totalmente coordinado cuando la rodilla trabaja en las diferentes posturas de flexión, extensión y rotación. Enseguida volvemos para seguir desgranando toda esta patología inherente a la rodilla. Amigos de Palenque TV, muy agradecido. Reiterarles que estamos en vivo y en directo para la ciudad de La Paz y también para el interior. Aprovechando esta oportunidad, un abrazo muy cordial, muy fraterno a la ciudad de Santa Cruz, que me imagino que en este momento también nos están viendo por su efemérides, deseándoles todo lo mejor. Y siempre hemos sabido que Santa Cruz es una de las ciudades más progresivas, diríamos que ha tenido mucho progreso y que donde radica, yo diría, la economía de nuestro país. Muchas felicidades, Santa Cruz. También vamos a seguir desgranando este tema a través de que dentro de lo que es la parte médica tenemos el día de ayer, ha sido el día de ayer, el 21 de septiembre, el día del médico, el día del estudiante, el día del amor, y lógicamente aprovechamos esta oportunidad, aprovechamos el canal, las cámaras de televisión de Palenque TV para hacer llegar también un fuerte abrazo a todos nuestros colegas, a nuestros amigos en todo el interior del país. Tenemos, si no me equivoco, un mensaje. ¿Podríamos pasar? Dice: buen día, doctor, estoy mirando su programa y muchas felicidades. Yo tengo una consulta. Yo juego fútbol y tengo 41. Termino de jugar y se hincha la rodilla. ¿Qué puedo tener? ¿Hay algún remedio? Gracias. Bien, estamos hablando de un derrame articular que cuando se produce el esfuerzo de una persona relativamente joven con 41 años, de repente, después de hacer el esfuerzo físico de jugar,
se hincha la rodilla, a nosotros cuando hablamos de que se hincha la rodilla, aumenta de volumen la rodilla, ya nos referimos a que posiblemente tengamos un derrame de líquido sinovial. Este es otro de los elementos que tiene la rodilla, que es la membrana sinovial, la que de alguna manera anatómicamente y fisiológicamente produce líquido sinovial, que es el elemento que lubrica la rodilla para todos los movimientos que habíamos mencionado anteriormente. Entonces, cuando tenemos un aumento de líquido en la rodilla después de un esfuerzo físico, tenemos que pensar que la rodilla posiblemente tenga o una lesión meniscal o un problema cartilaginoso, o pueda tener tal vez inestabilidad en la rodilla a expensas de lesiones antiguas posiblemente, o laxitud de ligamentos a nivel de la rodilla. Entonces, cuando la persona hace deporte, a veces estando caliente la rodilla, no se produce ninguna molestia, ninguna sintomatología, y es como dice el señor o la persona que nos ha llamado, que su rodilla se hincha y aparece con un derrame. Entonces, hay que investigar las posibilidades de qué lesión podría haber. Tenemos un llamado telefónico ahora. ¿Tenemos un llamado? Adelante. Aló, buenos días, doctor, ¿cómo está? Le estamos hablando de Santa Cruz, de la zona de Los Lotes. Muy buenos días y muchas gracias por su llamado. ¿En qué podemos ayudar? Un favor, doctor, nosotros hemos tenido un problema con mi hermano menor. Él estaba jugando fútbol justamente y le han cometido una falta y le han lastimado justamente el tema de la rodilla. Ahora lo hemos llevado a la atención, en ese tiempo le han puesto yeso y ese tipo de cosas, pero ya ha pasado un año y él sigue con problemas, especialmente en este tiempo. Sigue con dolor y no tiene mucho cuidado al momento de jugar. ¿Qué tenemos que hacer o qué se debe de realizar para ver si ya está bien su rodilla? Antes de que usted nos corte, muchas gracias por su llamado. ¿Qué edad tiene su hermano y hace cuánto fue la lesión? ¿Hace un año? ¿Y qué edad tiene? Él tiene 21 años y, como le digo, ha sido hace un año más o menos esto. Bien. Nos habla de una persona joven que ha tenido una lesión haciendo el deporte y que, bueno, hace un año que la rodilla no se normaliza, no vuelve a su estado natural, diríamos, de estabilidad. Entonces significa de que esta rodilla posiblemente tiene una lesión o ligamentosa, lesión de lo que decíamos antes, del ligamento cruzado anterior. Eso está permitiendo que la rodilla tenga mucho juego en los diferentes movimientos, y posiblemente también tenga alguna lesión meniscal. Por eso es que, de alguna manera, lo que sugiero en este momento, en vista de que ya tiene un año, es una persona joven, esa rodilla tiene que estabilizarse, pero hay que llegar a un diagnóstico a través de una resonancia magnética. En una resonancia magnética posiblemente vamos a llegar a un diagnóstico en el 95%, un diagnóstico preciso, y en todo caso someter esa rodilla a una artroscopía. Decíamos, la doctora había referido la artroscopía como tratamiento, como medida de diagnóstico y también de tratamiento quirúrgico a través de pequeñas incisiones que se realizan en la rodilla y que nos permiten evaluar, diríamos a ciencia cierta, en un 100% el grado de lesión o las patologías que puedan haber dentro de la rodilla, en este caso de este muchacho que tiene 21 años y que todavía no se ha recuperado. Entonces, no vale la pena dejar pasar más tiempo, hay que irse a hacer una resonancia magnética o en su defecto una artroscopía para ver qué tenemos dentro de la rodilla, y a través de la artroscopía posiblemente dar la solución ya definitiva para que esta rodilla vuelva a la normalidad. Así Bien, es. si podemos iniciar nuevamente la exposición de las diapositivas para que la gente vaya viendo las imágenes y de alguna manera vaya adentrándose mucho más en el conocimiento de lo que es la rodilla. En las imágenes que tenemos ahora en las pantallas está lo que son los meniscos. Como pueden ver, en la derecha está como un dibujo ilustrativo de cómo es la parte interna, como ya habíamos visto en la maqueta también. Ahí se encuentran los cóndilos femorales, la tibia, y entre ambos se encuentran los meniscos y los ligamentos cruzados en su dibujo. Y en la izquierda, en la imagen que está en un círculo, esa imagen blanca es lo que vemos a través de la
artroscopía, como les habíamos comentado, con el material especial, unas cámaras especiales del artroscopio, precisamente que ingresando a través de estos abordajes pequeños a nivel de la articulación de la rodilla, podemos ver toda la parte interna, y en este caso estamos viendo cómo se ven los meniscos. Ese es un menisco, y como pueden ver, el menisco está lesionado, tiene una ruptura ahí de la parte interna del menisco medial, y pues eso hay que valorar y evaluar si es que se puede, cuán grande es, viendo bien, o sea, con una vista dinámica, ¿no? Porque la artroscopía es dinámico, o sea, lo vemos mientras lo vamos moviendo y lo vemos en su totalidad, no es como se ve nada más una foto. Entonces, viendo con el artroscopio podemos decidir qué tratamiento es el mejor, si quitamos y remodelamos esa parte del menisco, o si podemos llegar a suturarlo con suturas también especiales que vienen dentro del set de artroscopía. Bien, esta lesión que estamos viendo es una lesión intrasubstancia, es relativamente pequeña, es una lesión que nos permite, en todo caso, ver la posibilidad de regularizar. Entonces, la artroscopía nos permite, al regularizar este menisco, nos permite salvar el menisco y de alguna manera hacer que este menisco todavía pueda seguir funcionando como estabilizador, como amortiguador de la rodilla. En ese sentido es que es importante para la persona que nos ha llamado de Santa Cruz, y nuevamente muchas gracias, ver que esta lesión puede solucionarse rápidamente y de alguna manera la persona que hace deporte fundamentalmente retornar a los entrenamientos o a la parte competitiva en menos de 10-15 días. Entonces, en ese sentido es que es muy importante una resonancia que nos muestra la lesión esta que estamos viendo, y la artroscopía que nos permite también hacer el diagnóstico definitivo y la resolución de esta lesión. Bien, si podemos seguir avanzando con las diapositivas, ahí vemos una imagen de lo que significa una exploración. Estamos viendo el explorador, que es un elemento metálico que nos permite ingresar a la rodilla, así podemos evaluar. En este caso estamos tocando la superficie tibial, estamos viendo entre el cóndilo femoral, que ustedes ven como un semicírculo blanquecino, ese es el cóndilo femoral, donde está apoyado el explorador es el platillo tibial, y entre los dos elementos estamos viendo un menisco que relativamente está sano. La siguiente, por favor. Esa es la forma de abordar lo que mencionábamos, el realizar las pequeñas incisiones. Si pueden ver ahí a nivel de la cara anterior de lo que es la rodilla, se realizan 2 heridas, e incluso hasta a veces son necesarias 3, como pueden ver ahí, no mayores a 1 centímetro de longitud, y a través de estas incisiones es que nosotros metemos lo que es la cámara, a través de uno de los portales metemos la cámara, el artroscopio en sí, que tiene su drenaje y que funciona con agua, porque el agua lo que nos hace, o sea, agua especial igual, no es agua del grifo. Esta agua nos permite distender la articulación lo suficiente para poder nosotros ver y hacer ciertas maniobras, y a través del otro portal ingresamos el material que nos sirve ya sea para explorar, para cortar, para suturar, para remodelar, etcétera. A través de esos portales se ingresa todo el material para realizar los procedimientos. Agregar que la artroscopía es un procedimiento mínimamente invasivo. Esto significa de que la exposición de la articulación no es como cuando nosotros hacemos una operación y abrimos la rodilla. Antiguamente se abría la rodilla. Evidentemente hay patologías en las cuales hay que hacer incisiones para poder ver la rodilla y para poder hacer algunos tratamientos quirúrgicos. Pero en este caso estamos viendo, ustedes ven la cámara, ven en la mano del cirujano, estamos viendo el explorador, y en la parte superior estamos viendo el método de irrigación, que es a través de un suero. Esto nos permite, diríamos, aumentar la capacidad de visión que tiene la cámara para poder ver todos los elementos. Entonces, estas incisiones, que son más o menos de 1 centímetro, nos permiten hacer el diagnóstico definitivo, hacer el tratamiento correcto, si es que tenemos que hacer una sutura meniscal o hacer una regularización meniscal, y por qué no decir, también podemos hacer artroscópicamente una reparación o una colocación de un injerto a través de una lesión del ligamento cruzado anterior y o posterior. Entonces, vale la pena recalcar que al ser
un procedimiento mínimamente invasivo, esta exposición de la rodilla, que es mínima, no tiene posibilidades de complicarse, por decir, con una infección, por ejemplo. Entonces, es muy importante valorar que la artroscopía hoy en día es uno de los métodos más sofisticados, más adecuados, más precisos en cuanto a las lesiones de rodilla. Y así como es mínimamente invasiva, la recuperación es más rápida también, porque pues no tienen que cicatrizar grandes tejidos, el tejido celular subcutáneo, músculo, etcétera, pues es mucho más corto el tiempo de recuperación. La siguiente, por favor. Bueno, aquí estamos viendo en una diapositiva como si cuando tenemos una lesión de ligamento cruzado anterior y que lastimosamente, como les decía, una lesión de ligamento cruzado anterior no tiene posibilidades de cicatrización. Entonces, esto nos permite hacer la evaluación de que si está roto el ligamento cruzado anterior, tenemos que hacer la reparación, y aquí estamos viendo a través de la figura que estamos viendo, estamos retirando de la parte media del tendón rotuliano una porción de una pequeña astilla de hueso de la rótula, una pequeña astilla de la tibia, de la tuberosidad anterior de la tibia, y parte del tendón rotuliano como injerto. Este es un injerto que se llama, es una técnica dentro de las técnicas que hay para la reparación del ligamento cruzado anterior, la utilización de este injerto de tendón rotuliano, que de alguna manera ya en las estadísticas mundiales, este injerto sería el más adecuado, el más propicio para reemplazar al ligamento cruzado anterior. La siguiente, por favor. Nada más recalcar que usando esa técnica es del propio paciente el injerto, o sea que también tiene grandes posibilidades de no funcionar como un cuerpo extraño porque es del mismo paciente, y que no afecta posteriormente a la funcionalidad del tendón rotuliano, que es de donde tomamos el injerto. Es muy benevolente, o sea, sí nos permite sin dañar en sí la funcionalidad de la rodilla. Exactamente, después de la colocación del injerto y de la tunelización a través de la tibia y del fémur, colocando el injerto en la posición anatómica que tenía el ligamento original, se fijan los injertos, la parte superior, con tornillos que pueden ser de biodegradables, como que también pueden ser tornillos corrientes de titanio que normalmente utilizamos en las placas, en las fracturas. Entonces el anclaje que tenemos que hacer del injerto varía de acuerdo a las técnicas operatorias. Entonces en la radiografía estamos viendo un control del trayecto que ha seguido el injerto fijado en la parte superior con un tornillo biodegradable y en la parte inferior en la tibia con otro tornillo. Entonces esos tornillos, en algunos casos, como son biodegradables, no se necesita retirarlos porque, como su nombre lo indica, se reabsorben espontáneamente dentro del hueso. Si ponemos un tornillo de titanio, ese tornillo se queda dentro del hueso y no molesta en ningún movimiento, en ninguna de las funciones que tiene la rodilla, porque son elementos que están metidos dentro del hueso. Tenemos, si no me equivoco, un mensaje. Una llamada. Una llamada. Adelante, por favor. Doctor, buenos días. Sí, buen día. Doctorcito, quisiera hacerle una consulta acerca de lo que usted está hablando. Mire, de que yo soy una persona ya mayor y tengo unos dolores fuertes en las rodillas, y cuando estoy caminando a veces ya me falsea la rodilla y me quiero caer, doctor. Bien, bueno, muchas gracias por su llamado. Gracias, doctor, por escucharme. No, pues con todo gusto. Lo que nos refiere la persona es la inestabilidad que se produce en la rodilla a través de las alteraciones, en este caso, de pensar en un problema de tipo artrósico. Cuando hay problemas de falta de cartílago dentro de la articulación, la rodilla, como dice la paciente, de alguna manera quiere irse, pierde estabilidad, la rodilla quiere irse a cualquier lado. Entonces no responde, diríamos, como normalmente tiene que tener la estabilidad necesaria para subir gradas, bajar, caminar o hacer algún pequeño movimiento, diríamos, de trote. Entonces, cuando hay alguna lesión de cartílago especialmente, o una lesión de tipo inflamatoria en el tendón rotuliano, en la inserción del tendón rotuliano en el polo inferior de la rótula, y o alteraciones cartilaginosas en la rótula,
y en los cóndilos femorales y en el patillo tibial, entonces la rodilla tiende a aflojar su estabilidad y es por eso que la rodilla quiere irse a cualquier lado, como dice la paciente. Entonces hay que hacer una investigación primero radiológica, posteriormente tal vez con una resonancia, determinar qué es lo que está desencadenando la inestabilidad y desencadenando que la rodilla se vaya a cualquier lado perdiendo su estabilidad. El proceso inflamatorio y el dolor hacen que los músculos se relajen y que la rodilla pierda estabilidad. Pero para ello nosotros también tenemos que ver por dentro qué tipo de lesión tenemos. Así es. Podemos continuar con las imágenes. Ahí nuevamente una imagen anatómica de cómo se vería un corte transversal de lo que son los meniscos y, como decías, uno más en C y el otro en forma de O, y los ligamentos cruzados, tanto el anterior como el posterior, ahí en el centro igual de la rodilla. Esa imagen con aproximación nos muestra algo de la anatomía. La parte anterior de los meniscos denominamos cuerno anterior y la parte posterior cuerno posterior y la parte medial, lógicamente. Entonces ahí vemos la disposición que tanto en la parte externa, donde dice menisco lateral, el ligamento lateral es delgado, lo que no sucede en la parte interna con el ligamento medial. El ligamento medial es una cinta, es muy delgado, es bastante amplio y está adherido al menisco interno, lo que no sucede con el menisco externo. Entonces, anatómicamente hay varias diferencias que desencadenan las lesiones y que también nos permiten hacer el diagnóstico en cuanto a al síntoma del dolor, al síntoma de las molestias. La siguiente, por favor. En estas imágenes, nada más ya casi para concluir, podemos ver cómo se ve en una resonancia magnética la lesión de los meniscos. En la flechita roja muestra cómo se ve un menisco rojo roto, y en la imagen de la derecha la flecha verde nos muestra cómo el menisco se debería ver en una resonancia magnética, que es básicamente como un triángulo en su totalidad negro y completo, o sea que tenga bordes bien definidos del triángulo negro, a diferencia de lo que vemos en la imagen de la izquierda, donde está apuntando la flecha roja, donde no se puede ver en su totalidad ese triángulo negro, sino que tiene una imagen gris que atraviesa ese triángulo negro. Entonces, con esa imagen nosotros podemos inferir que efectivamente a través de la resonancia magnética hay un menisco roto. Bien, estimados amigos de Palenque TV, como corolario de esta exposición vamos a indicar de que no es bueno dejar una rodilla que tenga una lesión, para evitar el desgaste, para evitar la inestabilidad, para evitar que la rodilla a través del tiempo se vaya lesionando cada vez más, llevando la rodilla a un proceso artrósico. Entonces es diríamos de suma importancia cuando uno tiene lesiones de rodilla ver la posibilidad de llegar a un diagnóstico a la brevedad posible para que esa rodilla lógicamente no tenga las complicaciones a largo tiempo. En ese sentido es que nos permitimos de alguna manera sugerir que aquellas personas que tienen, como nos habían llamado, derrames articulares a repetición, inestabilidad, dolores para subir, bajar gradas, todas esas alternativas sintomáticas, puedan acudir al especialista para poder hacer los diagnósticos correctos. Bueno, queridos amigos, nuevamente reiterarles, estamos en vivo y en directo desde la ciudad de La Paz. Un saludo nuevamente a la ciudad de Santa Cruz, que ha cumplido años, y para todos nuestros colegas médicos que siempre están al servicio de la población, a veces en forma, diríamos, voluntaria por un lado, a veces mal remunerados, a veces con pocas posibilidades de hacer una medicina mejor, y de todas maneras siempre pensando que el día de mañana va a ser mejor para todos nosotros. Muchísimas gracias. Estaremos en Franja Médica el próximo sábado a la misma hora, 9:30 a 10:30. Hasta el próximo sábado.